Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Micrófono de Plata 2017 a Telesatélite Mazarrón. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Bienvenido a Mazarrón. Un placer, muchas gracias. Presentación de tu libro, háblanos de esto. Sí, bueno, vengo a presentar, el año pasado ya estuvimos aquí presentando la anterior novela. Este año es un cambio de temática, es una novela histórica basada en la frontera castellano-nazarita en 1460, es decir, que toca toda la actual región de Murcia y parte de la comunidad autónoma andaluza, sobre todo la zona de Almería y Granada. El título es El abismo en la frontera. Y bueno, pues es una novela básicamente de intriga, de misterio y bueno, que está teniendo muy buena acogida en toda la zona, sí. ¿Algo de Mazarrón en esa...? Sí, hay una especificidad muy importante en Mazarrón porque el personaje principal de la novela es Alonso Fajardo el Bravo, y su primo, bueno, digamos que el otro personaje es su primo, que es Pedro Fajardo, toda la familia Fajardo, que por cierto venían desde la profunda Galicia, de apellido Faxardo, y lo castellanizaron aquí. Bueno, pues hay que decir que el castillo de Mazarrón es obra de uno de los Fajardo, es decir, los Fajardo tuvieron una gran influencia en la Edad Media en Mazarrón, y fue uno de sus baluartes más importantes, sí. ¿Dónde se puede encontrar el libro para la gente que esté interesada? Pues el libro lo vamos a dejar aquí en todas las librerías de Mazarrón, está pues en Amazon, en todas las plataformas y básicamente pues en todas las librerías a nivel nacional también, sí. He dicho que está funcionando bien, creo que ya la cuarta edición, ¿no? Sí, vamos afortunadamente en esta ocasión, con lo difícil que es el tema de los libros, bueno, pues como dice Luz, estoy muy contento porque bueno, va la cuarta edición, está funcionando muy bien. Creo que la quinta, que si va en marcha, esto es una primicia lo que os quiero decir, y además una cosa que os quiero comentar, que lo vamos a presentar aquí también esta noche, que es una ruta turístico-literaria que se establecerá a partir del 26 de mayo, en la que está implicada Lorca Taller del Tiempo, Lorca como ciudad de frontera, el Ayuntamiento de Lorca. Va a estar también en los ayuntamientos de Rubio y Vélez Blanco, la Comunidad Autónoma Andaluza y el Gobierno de la región de Murcia, además del Centro Andaluz de las Letras y una serie de promotores. Es una ruta que va a tocar los tres castillos principales de donde está basada la novela, que es el de Lorca, el de Siquena, que es sí que es la frontera entre la frontera, y el del Marqués de los Vélez. Este es derivado del Marqués de los Vélez, el de aquí de Mazarrón, dicho sea de paso, y bueno, ya hay como 200 personas apuntadas, es decir, que queremos que esta ruta tenga continuidad y ponga en valor todo lo que es la frontera nazarita, castellano-nazarita, de la cual forma parte, por supuesto, Mazarrón y toda la comarca esta, es decir, que tenemos un potencial histórico, guión turístico muy importante, que a través de este libro vamos a intentar desarrollarlo lo más posible, sí. En la ruta voy a ir explicando a través de los pasajes de la novela los tres castillos y aquello que me quieran preguntar. Se da la peculiaridad de que estrenamos la ruta con 5 clubes de lectura, 4 de Andalucía en este caso y uno de la región de Murcia, que han leído ya previamente la novela. Entonces, bueno, ya conocen los escenarios a través de la novela y, bueno, quieren venir a ver in situ dónde se producían esas batallas, ese tipo de cosas. O sea que hay mucho interés. Hace poco estuvimos también en Totana presentando. También de Totana y Aledo se quieren apuntar a la ruta. Probablemente Mazarrón surja también de aquí algo después, porque, bueno, creo que nos toca mucho y nos dice mucho cómo éramos en 1460 y por qué somos así, probablemente ahora sí. Y por último, tu vinculación con Mazarrón, ¿cuál es tu relación con el... Bueno, yo tengo familia aquí, espero que vengan mis primos, me han dicho que iban a venir, todavía no los veo por aquí, el año pasado estuvieron, y luego, bueno, Mazarrón es un sitio que me gusta mucho, veraneaba de niño, en lugar de veranear en Águilas, que parece ser que casi todos los lorquinos iban a parar a Águilas, pues nosotros veníamos a Mazarrón, y es un sitio que quiero mucho, la verdad es que me toca mucho el corazón, sí. Muy bien, enhorabuena. Gracias, muy amable. Todo eso que te digo yo lo hablé también con Dulce y tal, y yo le puedo hacer cosas ahí. Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este nuevo acto de presentación de un nuevo libro. Lo primero de todo, por supuesto, agradecer vuestra presencia
en este nuevo evento cultural de Mazarrón, como es la presentación del libro El abismo en la frontera, escrito por Francisco José Motos, que tenemos el privilegio de que esta noche se encuentre entre nosotros para hablarnos de esta novela de ficción histórica. Francisco José Motos, que ya visitó Mazarrón para presentar el anterior libro La traición de un sueño. Sobre Francisco José Motos tenemos que decir, para que lo puedan conocer un poco más, aquellos que todavía no hayan entrado en contacto con su obra, que lo dudo, pero bueno. El autor nació en Lorca, su vocación más temprana fue la del periodismo, diplomado universitario en gestión de empresas y posgrado universitario en la dirección estratégica, con máster en administración de empresas. Ha sido alto ejecutivo en varias multinacionales con competencia en las direcciones de marketing y comerciales, dirección estratégica, consultoría empresarial y ha llevado la gerencia de algunas de ellas. Tras la publicación de su primera y exitosa novela, El perseguidor de sueños, se sumerge por completo en el mundo de la escritura. En esta etapa se publica La estación del destino, La traición de un sueño, que fue presentado el libro aquí en Mazarrón, y este último, que es El abismo en la frontera, y además también, por supuesto, numerosos trabajos de libros conjuntos. Asimismo, también empieza a dirigir teatro. Guionista de series de televisión, productor de series de televisión, ha impartido varios cursos de creación literaria, también ha promovido algunos premios de literatura. Es conocido por fusionar varias disciplinas artísticas para crear un espectáculo global en la presentación de libros. También es coordinador del evento solidario internacional Grito de Mujer, que se celebra en todo el mundo, en la ciudad de Lorca. Es miembro del Centro Andaluz de las Letras, columnista de varios periódicos, El Sol de Lorca, Vega Medipress, La Actualidad y muchos otros. Es el promotor y artífice de la ruta turístico-literaria Los Tres Castillos de la Frontera, que está basada en su obra El abismo en la frontera. Cofundador de la plataforma dedicada al mundo de las letras Trilenio, colaborador habitual de varios medios de comunicación, La 7 Televisión, Cadena SER, El Sol de Lorca y otros. Y como él dice, su lema, escribir para vivir, escribir para sentir, leer para ser libre. Ese, a grandes rasgos, imagino, y seguro que me dejo muchísimo más, es nuestro autor, Francisco José Motos, que, bueno, como digo, es todo un privilegio de tenerlo esta noche aquí y haber aceptado de venir a presentar su obra a Mazarrón. Yo simplemente tenderle un guante, en el sentido que este verano, pues cuando se organice la segunda edición de La Valla de los Libros, pues bueno, también tenerlo entre esos escritores, entre esos autores que de alguna manera entran en contacto directo con el público para firmar esos libros y que su obra pues también pueda estar a disposición este verano, en agosto, el 18, sábado, en esa Valla de los Libros, que es fantástica. Nada más, muchas gracias y le damos la palabra a Francisco José Motos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, señoras, señores. Bueno, ya saben ustedes que esto de los currículums últimamente no se le echa muchas cuentas, con la cosa de que si los máster para acá o los yo no sé qué tal. Bueno, yo garantizo que lo que está puesto ahí es verdad. Si alguien quiere una copia la tengo, la dispongo de ella, pero bueno, no en este momento, tampoco, también es verdad, no en este momento, pero dispongo de ella. Bueno, es una pequeña broma. Bueno, es un placer, muchas gracias Pedro, muchas gracias al Ayuntamiento de Mazarrón, que siempre es tan generoso con este modesto autor y que siempre que se le ha pedido alguna cosa está a disposición y que tan bien trata la cultura, y eso es muy de agradecer en estos tiempos en los que parece que no es tan importante, pero sí que lo es, todos lo sabemos que es así. De hecho, la cultura es la identidad de los pueblos. Sin cultura no somos nadie. Esto es así, independientemente que sea vía libros, vía cuadros o vía cualquier otra cosa. Un pueblo con una cultura firme y decidida es un pueblo que tiene futuro. En fin, sobre esto no voy a extender mucho. Sí que les puedo decir así, a grosso modo, me gusta decir, antes de entrar ya en materia, para un poco ratificar esta afirmación que hago tan categórica, que tengamos en cuenta que el Producto Interior Bruto que se produce de industrias culturales en Estados Unidos es del 20% del PIB. Es decir, no hay ninguna otra industria en Estados Unidos, ni siquiera la armamentística, que produzca tanta riqueza en el país.
Estados Unidos no sería lo que es sin su industria cultural, muy enfocada, dicho sea de paso, sí que es verdad, al audiovisual, pero a muchas otras cosas. Es decir, nos tienen colonizados a todos a través de la industria, a través de todo el sector cultural. Deberíamos de aprender mucho de estas cosas. Bueno, y Francia, que son nuestros vecinos, por no irnos tan lejos, tienen alrededor del 10%, ellos tienen 2 billones de euros de PIB, el doble que España, básicamente, a grosso modo. Hablamos aproximadamente de unos 200.000 millones de euros de facturación vía. Le da trabajo al 7,9% de la población laboral francesa. En fin, quiero decir que hablamos de cosas que a veces parecen, por eso, Pedro, como lo has dicho tú muy bien, por eso a veces parece que hablamos de cosas baladíes, que son cosas que tal, y ahí está. Quiero decir que el cuarto sector, que es el cultural, está ahí para crear empleo, riqueza, identidad de los pueblos, y en lugar de digregarnos, que está ocurriendo en algunas partes, a eso volveremos ahora, lo que hacemos es integrarnos unos con otros y nos entendemos mucho mejor. Bueno, esto es una pequeña disertación, perdón por el tema, que me lo has puesto muy cerca, muy cercano, Pedro. Bueno, decir también, agradecerle a la alcaldesa, que no ha podido estar en esta ocasión, sí que estuvo el año pasado, que sé que está muy pendiente de todas estas cosas culturales, a la que yo le agradezco personalmente también su predisposición. Bueno, y sobre todo mi mayor agradecimiento de corazón a todos ustedes, que son los verdaderamente artífices de cualquier acto cultural. Sin vosotros, sin ustedes, no tendría sentido que estuviéramos Pedro y yo aquí, pues, por ejemplo, nos tomaríamos una cerveza o lo que sea, o estaríamos charlando de otra cosa, pero Pedro, no tendría mucho sentido que habláramos de un libro. Un viernes cualquiera en nuestro país se pueden hacer miles de cosas, afortunadamente. Y, bueno, están aquí y eso yo se lo agradezco de corazón. Bueno, y para empezar muy brevemente a hablar del abismo, la frontera, quiero empezar, no es lo habitual que empiece por ahí, pero voy a empezar de su conexión con Mazarrón, ya que estamos aquí. ¿Qué tiene que ver Mazarrón con el abismo, la frontera? ¿Qué cosas, qué hechos trascendentales ocurrieron aquí que determinaron la partida que se estaba acometiendo entre dos feroces ejércitos, el ejército musulmán y el ejército cristiano? Pues que algunos de los personajes principales de esta novela, entre otros Alonso Fajardo el Bravo, un señor de la guerra en 1460, que determinó mucho el mundo conocido hasta ahora, lógicamente pertenecía a la familia Fajardo, y el castillo de Mazarrón perteneció a la familia Fajardo, y que además muchas de las racias que se describen en la novela, racias me refiero a incursiones moriscas que venían desde la zona nazarita, de la zona del reino de Granada, venían hasta aquí, hasta Mazarrón, y arrasaban todo lo que pillaban. Querían tocar costa, por así decirlo, y la costa que preferían era la que aquí embellece toda la zona, que tienen el privilegio de vivir aquí. Entonces tiene mucho que ver, igual que en toda la región de Murcia, pero en el caso de Mazarrón mucho, porque el castillo de Mazarrón perteneció en una época a los Fajardo, pero después en herencia a Pedro Fajardo el Bravo, primo de Alonso Fajardo el Bravo, de nuestro héroe de la novela, que se llevaban a muerte, dicho sea de paso, y que, según parece ser, en algunos escritos así lo documenta, algunas de las traiciones que se produjeron en la propia familia se determinaron o se hablaron en el castillo de Mazarrón, porque se creía que estaba fuera de la influencia de las huestes de Alonso Fajardo el Bravo, que tenían su sede básicamente en el castillo de Lorca y en el castillo de Siquena. Es decir, Mazarrón tiene una larguísima historia, esto no lo descubro yo, ni voy a decir nada nuevo que no sepan, pero en conexión con esta novela tiene mucha importancia, conectando toda la familia Fajardo, los de un lado y los del otro. Es decir, que la familia Fajardo, de apellido Faxardo, venían de la profunda Galicia. Tuvieron que salir de allí por patas, dicho sea de paso, con mi mayor cariño para ellos, y castellanizaron el apellido de Faxardo, con X, a Fajardo. Es nuestra familia Borgia, por comparación a la Borgia de Florencia, a la Borgia italiana. Se mataban entre ellos con una habilidad absolutamente pasmosa.
y se iban luego a tomarse un chuletón tranquilamente. Es decir, era una familia muy peculiar. Pero sí que es verdad que determinó todo lo que ocurrió en la frontera con el Reino de Granada, que era el último reino que quedaba en posesión de los musulmanes, en 1460, como digo, y ellos fueron los que realmente tuvieron la responsabilidad para preparar el último asalto a Granada capital en 1492. Dicho sea de paso, que Granada ya estaba tomada con anterioridad, nos cuentan muchas cosas que no son, pero en fin, porque en realidad desde la parte castellana se había puesto un rey títere, un califa títere en Granada, Abderramán VIII, que en realidad le pagaba la corona de Castilla. Esto se supo mucho después, pero es verdad que también entre los propios musulmanes pues había un lío ahí de un juego de tronos muy potente, y un familiar de Abderramán de la noche a la mañana vio el esplendor en el que estaba envuelto Abderramán con el dinero castellano y decidió liquidar a su pariente, Yusuf IV en este caso, y volver a la guerra otra vez. Volvió la guerra a la frontera de nuevo, hasta 1492 básicamente. En fin, quiero decir con esto, y ahora entronco más desde el principio, muy brevemente, quiero decir con esto que los Juegos de Tronos, si algunos han visto la serie, se queda en mantillas con lo que aquí pasaba en 1460. Esto era de una ferocidad, de una cosa. Los guionistas yo no sé si se han inspirado en esto o no, habría que preguntárselo a los guionistas de Juego de Tronos, que son fantásticos, dicho sea de paso, no le llegan ni a la suela de los zapatos de algunos personajes que aquí marcaron la historia. Y así, anecdóticamente, voy a contar una breve historia de uno de ellos, que es muy llamativa. Alonso Fajardo el Bravo se casó con la hija del alcaide de Lorca. No era precisamente muy agraciada, y sobre esto volveremos, pero que anhelaba el poder. Y su suegro era conocido por el arremangado. Ese era el mote, el epíteto que le habían puesto. Y es muy curioso porque en una de las crónicas que hay de la época, que a mí me hicieron mucha gracia, no sé si a ustedes les dará gracia, pero a mí sí, resulta que estando en el castillo, en las puertas del castillo de Siquena, habían tomado el castillo de Siquena y habían pasado prácticamente a cuchillo a casi todos los musulmanes que allí estaban, cosa que hacían los musulmanes también cuando tomaban el castillo de Siquena con los cristianos, dicho sea de paso. Pues resulta que este señor pide que le pongan 5 árabes en la puerta de entrada principal del castillo y los arrodillen. Y los pide que sean todos de un tamaño aproximado. Claro, la gente dice, ¿por qué? No, que estén a la misma altura todos, que tal. Bueno, y los arrodilla delante del portalón de entrada del castillo de Siquena, y desenfunda los espadones estos que tenían entonces, que bueno, yo creo que ninguno de nosotros podríamos con ellos. No sé si alguien, a lo mejor hay algo más fuerte, pero creo que no, pesaban una barbaridad. Bueno, pues con un espadón de estos lo desenfunda y el brazalete se lo sube hasta arriba, hasta el codo, más arriba del codo, y se sube también la ropa que llevaba por debajo, es decir, una ropa blanca que llevaba, un ropaje blanco que llevaba, y uno de sus mandos que estaba allí, con mucho cuidado, porque no era de muy buenas pulgas, dicho sea de paso, le dice, señor, por curiosidad, no se lo tome a mal, ¿por qué se remanga hasta arriba antes de segarle el cuello a todos los árabes? Porque los segaba a todos de un solo tajo, por eso los quería del mismo tamaño. Y le dice, este hombre dice, pues mire, se lo voy a decir, me ha caído gracioso y tal. Pues resulta que si no hago esto, me pongo de sangre perdido, y cuando llego a casa mi mujer me tira los perros y tal. Imaginémonos los personajes que estaban gobernando un punto estratégico mundial, es decir, porque Europa es lo que es hoy, porque aquí vencieron los que vencieron, si no, pues esto sería otra cosa, evidentemente. Esto es así. Bueno, pues estos eran los personajes que se movían entre nosotros en 1460, y la peculiaridad de Alonso Fajardo Bravo, que es el personaje principal, como digo, es que además de ser un guerrero muy feroz, que le importaba un carajo la vida, dicho sea de paso, tenía una peculiaridad que no tuvieron ninguno de sus coetáneos, de los señores de la guerra que se pululaban a lo largo de toda la frontera, y es que escribía poesía. Se expresaba con mucha elegancia,
Nadie sabe muy bien dónde se formó, porque los papeles que hay de la época, bueno, dicen unas cosas y las contrarias. Luego están todos los temas de leyendas, que tenía un pacto con el dios de las letras, de yo no sé qué, en fin, una serie de cosas. Lo que sí es cierto que tenía mucha elegancia en la palabra y subyugaba a los súbditos. Tiene una capacidad de oratoria absolutamente brutal, pero además que eso le vendría de serie, por alguna razón genética. Cuando hablaba, producía un magnetismo muy especial entre las personas que le escuchaban. Tanto es así que sus soldados le admiraban mucho más, no por la parte guerrera, sino por la parte cuando se expresaba. Iban ciegamente a la guerra, iban ciegamente a la muerte, por las charlas que le daba previamente antes de mandarlos, pues la mayoría de las veces a una muerte casi cierta, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho el personaje precisamente por esto, porque no sé si le resultará curioso, pero a mí pensar que un tipo, una persona, hombre o mujer, se levanta por la mañana y dice voy a justiciar 5, voy a pasar a cuchillo 10, no sé qué, y ahora voy a mandar la huesta no sé dónde, que vamos a tomar allí una batalla esas ferocísimas, tal. Y ahora voy a ejercer el derecho de pernada en 20 kilómetros a la redonda. Y que por la tarde se sentara, digo yo por la tarde, imagino yo, esto es una imaginación, y se pusiera a juntar palabras allí de una belleza grande. Luego tendremos ocasión, porque hay alguien que va a leer algo al respecto, luego tendremos ocasión de escuchar qué cosas, a qué cosas me refiero exactamente, ¿no? Entonces, me interesaba mucho el personaje por eso, por esa dualidad. Y yo decía, ¿cómo es posible que luego se siente allí el tipo tal, después de haber asesinado no sé cuántas, y se ponga allí a juntar palabras y diga, el amanecer brillaba sobre la colina, tal, mientras los reflejos ocres? No sé, me llamaba un poco la atención. Bueno, pues era capaz de hacerlo y creo que es lo que mayor gloria le ha dado. De hecho, las gestas históricas que acometió han pasado malamente a la historia. Sin embargo, los poemas que le dirigió tanto a los dos reyes castellanos con los que convivió, Juan II y Enrique IV, esos sí que han pasado a la historia. Y luego fueron recreados por varios de nuestros grandes literatos, como Lope de Vega, Quevedo y otros, rememoraron algunos de los pasajes que ya había escrito en 1460 Alonso Fajardo el Bravo. Bien. Y ahora voy a leer una cosa que me gusta mucho, a ver si alguien lo reconoce, que es, alguien dijo esto: los libros son entre mis consejeros los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impide decirme qué debo hacer. Bueno, esto lo dijo Alfonso V el Magnánimo, que fue Alfonso V de Aragón, llamado el Magnánimo y el Sabio. Reinó entre 1418 y 1458 en Aragón, Valencia, fue rey de Mallorca, de Sicilia, de Cerdeña, conde de Barcelona y entre 1442 y 1458 rey de Nápoles. ¿Y por qué he elegido esta cita para empezar a hablar de la novela? Bueno, antes de eso quería decir, ¿alguien me ha escuchado decir el reino de Cataluña? No, ¿verdad? ¿Y por qué será? Es que no existía, efectivamente, no existía. Por mucho que nos quieran convencer, por mucho que nos digan, por mucho que haya un relato fáctico paralelo, como le llaman ahora estos los relatos fácticos paralelos, que recrea la historia de otra manera, no existía. Había un condado de Barcelona que además estaba al mando de Alfonso V el Magnánimo. O sea, esto es la historia, lo otro son invenciones. Y es verdad que algunas veces no te metas mucho con esta parte y tal, por si tienes que ir a presentar allí. Pero bueno, como no tengo presentaciones próximamente por esta zona, pues me puedo explayar un poquito si no les importa. Bueno, decir que también en 1460, y en tronco con la actualidad, lo que se imponía era el relato fáctico, lo que se ha dado ahora a llamar el relato fáctico. Entonces era el cuento. ¿Qué quiero decir? Que es lo mismo que están haciendo ahora mismo en una parte de España, reinventando un relato fáctico que parece que es muy coherente, que suena muy lógico y que parece que es verdad. Esto ocurría también en 1460.
también en nuestra frontera, ¿vale? Entonces, lo más difícil de escribir esta novela ha sido intentar, por lo menos yo lo he intentado de buen grado, discernir entre el trigo y la paja. Es decir, entre los relatos fácticos que ya se hicieron a través de bardos, a través de poetas que lo fueron transmitiendo a través de la transmisión oral de generación en generación, y lo que de verdad ocurría sobre la base. Y es muy interesante porque volvemos a los relatos fácticos. El relato fáctico decía que nos matábamos entre las dos partes, la musulmana y la cristiana, en la frontera, y que éramos muy feroces y que no nos podíamos ver. ¿Y qué hay de la verdad? La verdad no era esa. Ese es el relato fáctico. La verdad es que los dos pueblos convivían perfectamente en armonía, que no había ningún problema. De hecho, en la misma frontera, en la raya, había muchas personas que hablaban árabe y castellano, en la misma persona, que tenemos una influencia enorme de la cocina árabe que se daba, no porque la trajeran los musulmanes desde la parte de África, sino porque aquí se dio una fusión muy importante. Sin embargo, hemos perdido mucho de esto por seguir con el relato fáctico inventado. No es verdad que no se entendían, se casaban entre ellos. De hecho, estuvimos conviviendo alrededor de 100 años en esta frontera que hablo, solo esta frontera. Y había una perfecta armonía. Los instrumentos musicales eran una cabalganza entre los de un lado y los del otro, la música. De hecho, hoy en día seguimos escuchando música andalusí, que es una fusión perfecta de lo que ocurría en esta frontera. Es decir, esto en nuestros años, en muchas partes, sigue, eso no se ha perdido. Iba a venir hoy, no ha podido venir, que esto sí lo hubiera documentado muy bien, en Remedios Soriano, una bailaora genial, que además baila que es el profesor para esta novela, una canción de Juan Peña Lebrijano y la Orquesta Andalusí de Tánger, que cantan, por una parte, la Orquesta Andalusí con instrumentos andalusíes, derivados de la época musulmana en España, y por otra parte canta Juan Peña Lebrijano, la parte más tal. Y hace una fusión entre las dos culturas que es absolutamente grande, que es absolutamente espectacular. Les animo a que la canción la escuchen cuando tengan ocasión, estará en YouTube, en todo esto, porque viene a decir que unos rezan a Alá, otros rezan a Dios, otros a Jesús y tal, y algunos no rezan a nadie, que es su forma de rezar. Había una mezcolanza grande, esto que estoy diciendo. Hubo una oportunidad muy grande en 1460, y de esto va la novela, básicamente, para habernos entendido unos y otros, sin matarnos. Pero hubo a quien no le interesó, como siempre, ¿vale? De una parte y de la otra. Esto fue de las dos partes. Entonces, la novela, recrea un armisticio que hay entre las dos partes, entre la musulmana y la castellana. Fue un armisticio prácticamente secreto a espaldas de los reyes de las dos partes, que precisamente se dio entre la familia Fajardo y algunos de los máximos dirigentes de los ejércitos, sobre todo de la zona de Almería, especialmente el alcazaba almeriense. Al-Malik, que era uno de los que la dirigía en ese momento, fue muy proclive a que se pudieran entender las dos partes. Esto se abortó de raíz. Y la novela viene toda una serie de disquisiciones que pasan, de batallas y demás, pero he de decir que hubo una oportunidad, realmente la hubo. Entonces, esto me interesó mucho también para escribir esta novela, porque nosotros somos fruto de lo que fuimos. Y la gran idiosincrasia que tiene la región de Murcia tiene que ver mucho con esto. La capacidad de fusión entre lo oriental y lo occidental, aquí se dio mucho. La capacidad para el disfrute, el goce y el sacrificio tiene mucho que ver con la mezcolanza de estas dos grandes civilizaciones en ese momento, porque después se ha pervertido muchísimo. Y viene la segunda parte que digo yo de por qué me interesaba tanto esta novela, que es el siguiente nexo causal, que es, conforme iba avanzando la novela y me iba sumergiendo más y se me iba cayendo más la venda de los ojos con respecto a esa
digamos, eso no poder vernos entre una civilización y la otra, más me iba dando cuenta de lo que ha ido pasando después. Es decir, ¿qué pasa para que en determinadas ciudades europeas actualmente, en nuestro país, en otras y tal, unos desalmados, absolutamente descerebrados, digan que en nombre de no sé qué libro sagrado, en nombre de no sé qué edicto que se promulgó en no sé qué fecha, asesinan a gente inocente, que la única responsabilidad que tenían era que estaban paseando por allí como podíamos estar cualquiera de nosotros en cualquier momento? Es decir, esa perversión que se hace de la cultura, a mí realmente me molestó mucho a lo largo de toda la documentación del libro. La cultura no tiene nada que ver con eso. Ni los libros, ni las torás, nada. No hay nada, y animo a alguien, si lo conoce, yo le agradecería mucho que me lo enseñara, donde dice, en cualquier libro, por muy sagrado que se considere o no sagrado, donde dice que asesinar inocentes en nombre de un supuesto Dios o un supuesto bien mayor, está autorizado por nadie ni por nada, ni por ninguna cultura, ni por nada. Es decir, otra vez volvemos a la historia. Si no la conocemos, estamos condenados a que nos engañen, sinceramente. Y a toda esta gente la engañan. Se dejan engañar, es verdad, pero las engañan. Y es así. Es decir, creen que están haciendo algo que realmente alguien promulgó en 1400 porque van a ir a no sé qué sitio y tal, y realmente eso no existe en ningún sitio. No hay ninguna base documental que así lo acredite. Y la diferencia entre 1460 y nuestros días es que eso no ocurría en esa época. Es decir, nadie daba cobertura a ese tipo de barbaridades. Sí que se enfrentaban con una ferocidad, se pasaban a cuchillo, era la guerra. Pero a nadie se le ocurría, pues eso, hacer ese tipo de cosas sin ningún oficio ni beneficio, dicho sea de paso, por el mero hecho de hacerlo, por el mero hecho de crear crueldad, miedo y desesperación. Eso ha venido después y es una perversión moderna, que nada tiene que ver con la historia ni con las civilizaciones. Entonces eso sí que es verdad que me interesó mucho también, lo digo muchas veces en muchas presentaciones, llevamos muchas hechas ya a lo largo de prácticamente 7 o 8 meses, como 40 me parece, y es una cosa que me gusta decir en todos sitios porque tengo la sensación, permítanmelo, que contribuyo con un pequeño granito de arena muy pequeño a que nos quitemos este tipo de películas y que se cree conciencia de que no es así. A lo mejor es una cosa muy naif, alguien dirá, pero creo que hay que empezar por algún sitio, y probablemente este sea uno de los sitios. Y además, ya digo, me molesta especialmente que nadie, en nombre de la cultura, asesine a nadie. Esto no es permisible. Y esto no es verdad, nunca será verdad. La cultura va por otra vía y los asesinatos y la desidia no tienen nada que ver. Es una perversión del ser humano, mientras que la cultura intenta, de la mejor manera posible, sublimar lo que de humano y lo que de bueno tenemos todos nosotros dentro. O sea, es que es completamente contrario. Son dos cosas diferentes. Bueno, no me quiero poner muy serio, que parece que me he puesto muy serio con este tipo de cosas, pero sí que quería decirlo. Decir así como anécdota muy rápidamente, porque ahora vamos a escuchar a María Ángeles leer una cosa muy interesante. Decir, bueno, como anécdota, el personaje principal, como decía, es Alonso Fajardo del Bravo, que tiene muchos matices, es un tipo... era un tipo absolutamente poliédrico, y fue muy curioso porque no hace mucho, esta anécdota la quiero compartir con todos ustedes, no hace mucho precisamente, bueno, en Andalucía estoy presentando mucho la novela, está gustando muchísimo, es verdad que tienen una conciencia histórica de todo esto muy grande y que quieren recuperar al Andaluz, pero no como lo quieren hacer estos que he dicho yo, estos malnacidos que he dicho yo ahora, no, sino como realidad fue, como un sitio de esplendor, de cultura y de desarrollo. Bueno, pues dicho esto, en Roquetas de Mar, pues ahora no hace mucho, haciendo una presentación como aquí esta noche, pues yo dije, y lo ratifico, pero también lo digo así un poco porque me interesa que también se enganchen con el libro. Y dije yo, y lo vuelvo a repetir, que Alonso Fajardo el Bravo tenía una peculiaridad, entre otras muchas, ¿no?, muy importante. Y dije yo estas palabras, estos términos, para que no nos confundamos. Es que era un picha brava el tío, ¿eh? Y dije,
prácticamente repobló la frontera a ambos lados él solito. Y bueno, esto en plan jocoso y tal, bueno, pues siguió la presentación y tal, y al final de la presentación se queda un señor, bueno, cuando todo el mundo se había marchado, me dice, bueno, yo no me fío nunca, digo, a ver qué va a pasar aquí y tal, porque nunca se sabe. Bueno, digo, a ver si es Pucci que ha venido a verme después de estas cosas que he dicho, pero no era. Yo por allá al pelo dije que no era, ¿no? Y me dice este hombre, me dice este buen señor, dice, mire, me ha interesado, la presentación me ha encantado, tal, pero me ha interesado sobre todo lo que ha dicho de Alonso Fajardo del Bravo, lo de que tuvo muchísimos hijos, mucha descendencia y tal. Y dije yo, pues sí, según documento de la época, así parece que fue. Y él me dice, pues mire, le voy a decir por qué. Digo, bueno, pues ya me despertó la curiosidad. Dice, mire, yo soy el representante del pueblo gitano, de la etnia gitana, mejor dicho, en un pueblo aquí cercano, ahora no recuerdo el nombre, en un pueblo cercano que el 80% de la población somos gitanos, de etnia gitana. Dice, y no vea usted, ahora cuando yo me vaya para allá y le diga yo a mis paisanos que descendemos de un noble de la Edad Media que era el tío Máquina. Y se fue tan contento y tal. De hecho, es que me sorprendió porque me dijo, le voy a comprar 4 libros. Digo, esto es una cosa ya excepcional. Digo, pues no, es perfecto. Dedíquemelo a mi prima, yo no sé qué. En fin, hay una serie tuvimos un rato, pero que me hizo mucha gracia porque es verdad que Alonso Fajardo Bravo, todas las características que tenía, que era la de que le gustaban bastante la parte fémina, pero digamos que apuntaba más a la parte musulmana. Y verán por qué, tiene su explicación. Claro, en 1460, digamos que en la Al-Ándalus había una parte que era, digamos, la parte, o sea, la mujer árabe más, que tenía un poco más de posibilidades, pues era un poquito más refinada, tenía los afeites estos, los perfúmenes, los no sé qué, las velas y tal. Y, claro, imaginémonos este señor, que por lo visto, como digo, el tema rijoso le iba muy bien, pues imaginémonos que este hombre, cuando volvía, él lo decía, lo dice en un escrito, que cuando él volvía de la guerra, de cualquier batalla, cuando se acercaba al castillo de Lorca, decía él, con muy mala baba, dicho sea de paso, que a su mujer ya la olía desde el otro lado del muro. Y además, por si alguien no lo había entendido, decía, y no precisamente para bien. Y entonces, claro, este hombre decía, claro, yo me iba al castillo de los Vélez, o no sé qué, tal y cual. Y claro, allí yo la olía y dice, era otra cosa, decía el hombre, era otra cosa. En fin, por lo visto no le hacía asco ni a un lado ni a otro. También, dicho sea de paso, pero tenía una cierta preferencia por la parte musulmana. Y de esto también dijo este hombre, dice, pues precisamente nosotros vivimos en esta zona, aquí es donde más repobló, seguro que somos descendientes. Yo me siento descendiente de Alonso Fajardo Bravo. En fin, es una pequeña anécdota que es verdad que sucedió, pero que me hizo mucha gracia cuando ocurrió. Bueno, y ahora, por que no me sigan a mí escuchando todo el tiempo, voy a poner el book trailer, que es muy cortito. Bueno, ahora actualmente el tema de los libros, tú lo sabes muy bien, Pedro, que presentan mucho y tal, que acompañas a presentar mucho, no se puede presentar al uso como antes, aquí 2 personas hablando con una seriedad así y tal, y venga, yo me acuerdo no sé qué tal, porque al final acabaríamos aburriendo, eso ya no se hace ni se lleva. Entonces, tenemos también que hacer algo de audiovisual, que es lo que las generaciones más jóvenes les llama la atención. Y en ese sentido es el book trailer que voy a poner ahora, y luego un pequeño cómic que pondremos después. A ver si les gusta.
Pueden aplaudir si les ha gustado, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, esto es un pequeño book trailer que después veremos un cómic. Ahora vamos a escuchar a María Ángeles Costa Blasco, que va a leer parte del prólogo que está realizado por el cronista oficial de la región de Murcia, Antonio Botía Saus, también periodista, en fin, un personaje en la región que sabe mucho de estas cosas. Cuando quieras, María Ángeles, por favor. Un aplauso, gracias. El lector que tenga la fortuna de adentrarse en las magníficas páginas que nos brinda Francisco José Motos, podrá saborear esa historia que no solo reside en la memoria, en las crónicas o en las piedras ajadas que componen monumentos. Motos, como pocos autores consiguen, ha logrado con acierto plasmar en su novela aquella otra historia que evoca la pasión y el odio, la ira y el amor, la intriga y la traición. Los aromas y los sabores de las culturas que fraguaron aquella tierra de frontera en la que algunos años después nacería nuestro autor, Lorca. Consigue Francisco José otra cosa inaudita en tantas novelas que pretenden serlo, y es algo que dota a esta obra de un valor adicional que el buen lector descubrirá en cuanto haya leído unos cuantos párrafos. Se trata del éxito a la hora de convertir los escenarios locales en algo universal, en una propuesta que cualquier persona, de cualquier nacionalidad o creencia, hará suya en el transcurso de la historia. Eso implica, además, convertir también hechos históricos en sucesos que al lector se le antojarán trascendentales para el futuro de toda la humanidad. Este detalle, el saber extrapolar lo local a lo que algunos denominarían en otros tiempos lo globalizado, evidencia la grande trayectoria que le auguro a la novela, ya no solo en su extensión por lejanos anaqueles y librerías, sino también a través del tiempo. Porque Motos no solo escribe para satisfacer las modas del mercado. Su prosa se incardina en aquella espléndida tradición de autores que escribían para la posteridad. Para lograrlo hace falta, aparte de una cuidada prosa, algunas cualidades que mi querido amigo atesora. Por citar alguna, la necesaria musicalidad del relato para así ser considerado, o la puesta en escena de la trama orientada a seducir al público como si estuvieran mirándola en un teatro. Música y teatro, dos pasiones que Motos bien sabe utilizar para el abismo en la frontera. Otra visión es imprescindible apuntar, aunque sea de forma borrosa, para no robar al lector ni la más mínima sorpresa en su lectura, de ese abismo que se abre en la frontera. Ya no solo aquella que defendieran fieros guerreros cuyos nombres, por cierto, también recupera el autor, también es el abismo de la vida al que los protagonistas se asomarán a riesgo de caer en las profundidades de sus pensamientos y almas. Es el abismo donde, en contra de todo pronóstico, encontrarán un ideal común para el que luchar. Es ese abismo al que Motos ha descendido para componer biografías que, con certeras pinceladas y diálogos que retumban con realidad, ahora nos presenta para nuestro deleite. Y también, como el lector entenderá al leer la obra, para nuestra pena. No aconsejo a aquellos que cabalguen por estas páginas que tengan prisa por cumplir las estaciones y superar los hilos que le marcarán el camino hasta alcanzar pronta posada. Entre otras cosas, porque la novela presenta tal arquitectura que les será imposible sustraerse al trepidante ritmo que su autor ha sabido imprimir, como diría García Márquez, a la oculta maquinaria del reloj que mueve la historia. Así que resulta más adecuado abandonarse en un tranquilo paseo literario con la perspectiva que sobre el retablo propuesto por Motos se tuviera desde el castillo de Siquena, para comprender el auténtico significado de la novela y poder contemplar a ese abismo al que todos, aunque solo sea una vez en la vida, nos asomamos. Antonio Botía Saus, escritor, periodista y cronista oficial de Murcia. Bueno, muy generoso Antonio, por supuesto, es amigo también y creo que se nota además, pero bueno, es cierto que le gustó mucho la novela
y así lo ha dicho donde quiera que ha tenido ocasión. Eso lo agradezco mucho a Antonio, porque además es alguien que está muy implicado con toda la cultura en la región de Murcia y porque además es quien que sabe mucho también de historia y de cómo somos los murcianos y por qué. Bueno, y ahora voy a dar paso a un pequeño cómic también en el hilo de que decíamos Pedro, para el tema de, sobre todo, a ver, quienes nos dedicamos con mejor o peor fortuna al tema este de escribir y de hacer otra serie de cosas, por lo menos en mi caso, tenemos una pequeña obsesión, que es que las nuevas generaciones lean, pero no por capricho nuestro, ni porque nos vaya en ello no sé cuántas cosas, es porque es muy bueno para la sociedad. Es decir, es algo que si lo perdemos lo lamentaremos como sociedad mucho en el futuro, es así. Además, las sociedades que lo han perdido lo han lamentado profundamente. Bueno, entonces en el hilo de esto, es verdad que es muy complicado en el escenario actual, en nuestros días, convencer a los chavales de que lean, que te voy a comentar, Pedro. Entonces, pues siempre estamos dándole vueltas a ver qué inventamos. Entonces, en este caso, decidimos hacer un pequeño cómic, que es un pequeño fragmento de la novela, a ver si por ahí podemos enganchar alguno. De hecho, bueno, hay un proyecto también de hacer un cómic de más larga tirada, pero bueno, de momento está solo este pequeño formato. Y es curioso porque cuando se hace o hago presentaciones en algún instituto o algo, al final lo que les interesa mucho son las anécdotas y el cómic. Total, que yo ya he llegado a la conclusión de que digo, bueno, pues voy a decir la anécdota y el cómic y después les digo que digan lo que quieran ellos, porque si no, al final, esto se hace muy largo. Bueno, pongo el cómic a ver qué les parece. ¡Yehna! 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 Nos encontraremos, perro infiel, dijo gritando, mientras corría como alma que lleva el diablo para escapar de una muerte casi segura. Le llamó la atención aquella palabra. Y la preguntó en uno de sus viajes hasta la frontera. Cuando lo enviaban para acompañar a algún mandatario que quería ver por sus propios ojos dónde se habían establecido las líneas enemigas. Eso sí, siempre se quedaban a una distancia más que prudencial. Y enviaba soldados como él a que se acercaran más y preguntaran a los lugareños qué pasaba allí y qué habían visto. Fue en una de esas incursiones cuando tuvo la oportunidad de preguntar a una persona que hablaba bien tanto árabe como castellano. ¿Me puedes decir qué significa la palabra Yehenna? El tipo se puso blanco al oír mencionar esa palabra. Infierno significa infierno y dice que ese era el nombre del castillo que tenemos frente a nosotros. Dice Ena, se te dice en árabe Gigena, que significa mismo que Gigena. Por aquí hay quien le llama Castillo del Infierno. Ese es el nombre muy conocido entre los moradores árabes. Déjele decir entre ellos muy bajito para que no escuche, señores. Está muy castigado porque dice que demoraliza a tropa.
Muchas gracias. El árabe lo trajimos le mandamos un transfer a Ceuta y vino porque hicimos varias pruebas, no se crean, hasta encontrar la tonalidad que pretendíamos. No, es una broma. La verdad es que es anecdótico también lo de la voz del árabe, porque hay un cantautor murciano que suele acompañar mucho en presentaciones, muy amigo, un gran cantautor que ya tiene una trayectoria muy potente, que es Moi Gomar, y nosotros habíamos hecho una primera versión con una persona que forzaba castellano, ¿no? Pero que forzaba un poco e intentaba hacer el DGS árabe. Y cuando lo escuchó dice, pero por favor, pero esto que habéis hecho aquí, no, hombre, no. Espera, escúchame a mí como hago yo de árabe y pues, vamos, clavado, lo dejó. Pues además de hacer música, también ha hecho la parte esta, sí que es verdad. Bueno, que él dice que como tiene también una parte de origen árabe, que es que su padre es gaditano y la madre de aquí, de Murcia, de Cejín en concreto. Y entonces el hombre dijo, no, yo me encuentro muy cómodo haciendo esas frases, y la ha dejado ahí para la posterioridad, desde luego. La música va muy lejos, pero en el tema del doblaje yo mismo le dije, yo te contrato, dinero no tenemos, pero yo te contrato cuando quieras, o sea, sin problema. Bueno, no es una pequeña anécdota. Y ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de la novela que va a leer María Ángeles Costa Blasco. Decirles que hay varios poemas del propio Alonso Fajardo, como ese de, uno jugaba a Lorca y el otro a Almería y tal, que son conocidos, que no vamos a leer en esta ocasión, pero están en el libro para aquellos que lo quieran comprar y leer. Y lo que vamos a hacer, este poema que va a leer María Ángeles Costa Blasco, no lo escribió Alonso Fajardo del Bravo, lo he escrito yo, pero sí que es verdad que yo me metí en la piel, fui a una bruja que había y me dijo, yo te meto dentro de Alonso Fajardo, y si me sabes sacar, sí, si no, no. Dijo, sí, cuando mismo termines de hacer el poema, yo te saco. No, bueno, permítanme la broma. No, en realidad yo sí que intenté imaginar a Alonso Fajardo del Bravo en uno de los torreones del castillo de Siquena, y voy a hacer una pequeña tema sobre Siquena, muy breve. Siquena es un castillo que está a unos aproximadamente unos 28-30 kilómetros de Lorca, por el interior, y a unos 9-10 del castillo de Vélez Blanco y de Vélez Rubio, de la ciudad de Vélez Rubio, del pueblo de Vélez Rubio. Este era el castillo dentro del castillo, de verdad. Es un castillo menos conocido, pero un castillo de una ferocidad absoluta. Quien dominaba este castillo dominaba la frontera. El promedio de vida de las personas que allí iban destinadas era de 3 años, 4 meses, según las crónicas de la época, es decir, que sabían que iban a morir rápidamente. Bueno, entonces era un castillo muy peculiar y gobernar un castillo como ese era muy difícil. Bueno, pues yo me imaginé a Alonso Fajardo del Bravo en el castillo de Siquena, en una de sus torres, mirando la planicie que hay. El castillo está sobre uno de los pocos montículos que hay en la zona, que por cierto, ese montículo ya fue ocupado por los romanos. Por ahí pasa una vía augusta que comunicaba Cartago, la actual Cartagena, Cartago Nova, con Cástulo, que es Linares, y Augusta Emérita, Mérida, la actual Mérida. Bueno, pues sobre ese cerro se construyeron los árabes y después los cristianos. Pues ahí yo me imaginé a Alonso Fajardo de Bravo contemplando y pensando que iba a perder la vida en la siguiente batalla que iba a ocurrir, porque los ejércitos que lo rodeaban eran muy superiores a los que ellos podían repeler. Y este es el poema que yo imaginé. Cuando quieras, María Ángeles. Y le acudió a la mente uno de sus famosos poemas. Estos le habían dado un enorme juego entre sus súbditos, que apreciaban en gran manera las palabras que su señor juntaba y que no hablaban de guerra, de la que ya estaban más que bien servidos. Aromas intensos se envuelven la noche estrellada en la frontera. Todo lo que nos rodea se vuelve misterioso y bello al mismo tiempo. El río que da la vida transcurre en su valle tranquilo hasta el origen. Descansamos, como si algo de lo que vemos fuera nuestro. Y moros y cristianos, cristianos y moros, somos levedad en la noche. Hermanos que no se reconocen, luchando contra hermanos que no se quieren. Llevados al desastre por un conductor suicida que acecha en la oscuridad.
Al mismo tiempo que lo iba pensando, se lo iba recitando al aire frío de la noche. María Ángeles Costa. Muchas gracias, muy bien. Bravo. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ya vamos a ir avanzando y si quieren hacer alguna pregunta yo estaré encantado de contestarla, por supuesto. Sí decirles que de esta novela, que como bien apuntaba Pedro, esta es la 4ª edición, afortunadamente. Llegar a una 4ª edición por un libro, se lo aseguro, es realmente difícil, por lo cual, bueno, pues como decía otro, me siento muy orgulloso. Y sobre todo una iniciativa que se va a poner en marcha. La primera va a ocurrir el sábado 26 de mayo de este mismo mes, que es una ruta turístico-literaria basada en la novela, que va a tocar los 3 castillos fundamentales del escenario donde se desarrolla, que es el castillo de Lorca, el castillo de Siquena y el castillo de los Vélez, a lo largo de unos 40 kilómetros aproximadamente de recorrido. Se han apuntado en esta primera ocasión alrededor de 150 personas de varios clubes de lectura de Andalucía y de aquí de la región también. Está interesando mucho y casi toda la gente las personas que están leyendo, por la mayoría, luego quieren hacer la ruta, lo cual, bueno, pues es una cosa magnífica porque lo ven y además pues la cultura es más divertida así. Bueno, decirles que esta ruta va a quedar fija, que van a empezar a haber ruedas de prensa a lo largo del mes de mayo, tanto en la parte de Murcia, la región de Murcia, como en la zona de Andalucía, en la que está implicada la Junta de Andalucía, el Centro Andaluz de las Letras, Lorca Taller del Tiempo y una serie de instituciones, el Ayuntamiento de Lorca, Ayuntamiento de Vélez Rubio, Ayuntamiento de Vélez Blanco, Ayuntamiento de Almería Capital, en fin, y otra serie de personas más, que nace pues bueno, con muy buenos augurios y que esperemos que de verdad dé satisfacción a todas las personas que quieran ir a verlo y que ponga en valor, sobre todo, no porque yo lo haya escrito este libro, porque haya promovido la ruta, que, bueno, eso al fin y al cabo casi es lo de menos, sino porque se ponga de una buena vez en valor todo el patrimonio artístico que tenemos en nuestra región, que es absolutamente fabuloso, fantástico. Como decía antes, aquí ocurrieron unos hechos que determinaron el futuro de la humanidad para los 500 siguientes años, en 1460, como decía, y no le estamos sacando ningún provecho, es una cosa que está ahí como muerto. En Aledo, el otro día con mi buena amiga María Dolores, que está aquí también, de Totana, pues tiene un interés muy grande también por hacer algo en su castillo. Es decir, saquemos esto a la luz, porque probablemente interesará a mucha más gente, no solo a nosotros en la región, sino a mucha gente pues, de España y probablemente de fuera también. Si lo hacemos bien, seguramente pondremos toda esta ruta que se irán sumando, espero, muchos más municipios, probablemente Mazarrón y otros, los que quieran, en esta iniciativa de poner en valor nuestros monumentos y nuestra frontera. Pues eso es quizás es lo que más me ilusiona a mí de todo lo que está pasando con la novela. Vender libros también, como es evidente, pero bueno, eso es la parte práctica. La otra realmente me ilusiona mucho. Y espero que muchas personas de aquí, de Mazarrón, pues un día se apunten. Esto va a estar en Lorca Taller del Tiempo, como digo, a disposición. Yo voy a acompañar a todos los viajes que pueda, pues bueno, para ir explicando sobre los castillos, pues dónde realmente sitúo yo la acción y dónde pasan las cosas que pasan. Y bueno, pues esto realmente espero que sea una iniciativa que genere valor a toda la zona. También decir, con eso concluir este tema, que la zona que transcurre esta principal que acabo de decir, más luego los que se unan, que es Castillo de Lorca y sobre todo Castillo de Siquena, alrededor del Castillo de Siquena, es una zona absolutamente pobre, una zona que se está despoblando a ritmos brutales. Y estaría muy bien que generara una cierta riqueza a todo el turismo y tal, y que pudiera darle por lo menos posibilidades de desarrollo pues a las generaciones que hay allí, a la gente, y no se despueble del todo y no sea una pena, como ha ocurrido muy cerca del Castillo de Siquena. Ahí el otro día lo comentábamos en Totana y sentía mucha curiosidad las personas que ahí estaban.
cerca del castillo de Siquena, en el pueblo de la parroquia, hay unos baños unos baños de origen romano, que se utilizaron profusamente en la época romana y también en la época árabe. Trataban las afecciones de la piel, mejor dicho, que han quedado en el olvido, que es una pena, y que no se pueden recuperar porque a alguien se le ocurrió autorizar un cebadero de cerdos pues a menos de 800 metros. Entonces, como se pueden imaginar, ¿quién va a ir a darse un baño en estos baños con esta infraestructura? Quiero decir que si ponemos en valor todo esto que hay, nadie se le ocurrirá este tipo de cosas que condenan a las zonas a la miseria y a la despoblación, teniendo con qué desarrollarse, dicho sea de paso. Bueno, y dicho esto, lo que me gustaría es, si alguien tiene alguna pregunta, que esto siempre anima mucho la tertulia. Por favor, anímense así, en confianza, alguna curiosidad que tengan con respecto a la novela, con respecto a la zona. Con respecto a mi persona, pues creo que serán menos, porque yo soy muy poco interesante, pero bueno, con respecto a la novela y a la zona, o las cosas que se puedan hacer, o la ruta que acabo de escribir, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Marquesado de los Vélez, sí, donde forman parte diferentes municipios, donde esta familia, todavía son municipios que disponen de propiedades de aquella familia, los Vélez. Y bueno, pues ahí está esta asociación en la que participamos en las diferentes reuniones que se convocan y bueno, intentando de alguna manera, como ha apuntado, en poner en valor ese patrimonio y bueno, en el sentido de que esa unión, pues aquellas debilidades o aquellas fortalezas que se presenten, pues entre todos pues se puedan o bien superar o bien incrementar, ¿no? Y en ese sentido va una apuesta por ese patrimonio histórico, una apuesta por desarrollo turístico y que se plasme, como has dicho antes, Francisco José, en que no se pierda esa historia y que los que nos sigan pues que la dispongan, ¿no? A través de libros o a través de folletos, en fin, esa es un poco la idea. Sí, sé que formáis parte, Pedro, de la asociación del Marquesado de los Vélez, porque uno de los miembros más activos de la ruta es Dietmar Ross, que es teniente de alcalde, lo conoces, sé que te conoce también, me ha hablado de ti, que es pues, de origen alemán, pero bueno, si yo le decía el otro día, así en plan jocoso, a Dietmar, digo, mira, si a ti te mandan ahora mismo, lleva ya 20 años aquí en España, y yo paso, si te mandan ahora mismo a Alemania, al tercer día te suicida allí directamente, porque vamos, parece mucho más español que lo que estamos aquí, en el sentido de que el Rioja le gusta, el no sé qué le gusta, el jamón le gusta, el queso no es tonto, dicho sea de paso, pero vamos, que lo mandan allí con la oscuridad y ese no vuelve a Alemania ni de coña, pero que es un hombre muy activo, es verdad que también un gran conocedor de toda la zona y de la familia Fajardo y del Marquesado de los Vélez, alguien que ha puesto muy en valor el castillo de Vélez Blanco, y que además, para que se hagan una idea, estas son las iniciativas que necesitamos, que yo sé que vosotros aquí en Mazarrón lo estáis intentando, para que se hagan una idea, el Ayuntamiento de Vélez Blanco, que es una población, es un pueblo de 2.000 habitantes, tiene el mayor festival de música renacentista de toda Europa. Es una cosa, y lo llenan de gente allí, de gente con un poder adquisitivo muy alto, que dejan dinero. Por eso hay como 10 o 12 restaurantes de alto nivel en Vélez Blanco, que claro, no se justificarían con la población que hay allí, ni mucho menos. En fin, que sé que formáis parte por eso, y luego hablaré del tema porque digamos que este movimiento que se inicia con esta primera ruta que digo, que toca los 3 castillos, de hecho el nombre que se le va a poner, porque dicen los que entienden de marketing, yo no tanto, le habíamos puesto ruta de los 3 castillos de la frontera. Y ahora la gerente del Lorca Taller del Tiempo, ahora como no está lo voy a decir, dice, no, eso es larguísimo para los flyers, para las papeletas que hay que hacer, eso no se puede poner tan largo y tal. Y bueno, mira que le dimos vueltas y al final ha quedado como ruta nazarí,
Ruta Nazarí, que es muy corto, dice 2 palabras nada más, ni siquiera ruta de la frontera, no, Ruta Nazarí. Pues bueno, digo, bueno, pues nada, parece ser que yo no la pude convencer, pero bueno, que eso, de momento Ruta Nazarí, pero que podría englobar, como dice María Dolores, en el caso de Aledo ya han dicho que se quieren sumar y todas podríamos hacerlo desde el punto de vista, fíjate, es una buena idea que en todo lo que pertenezca al marquesado de los Vélez pudiera formar parte de esta ruta, porque el Marquesado de los Vélez es la zona troncal de la ruta, digámoslo así, y además está Vélez Rubio y Vélez Blanco, que son las otras dos en el tema también. Bueno, pues estamos sacando estas ideas de aquí, esto ya va a ser fantástico, del mundo, y la idea era esa, que bueno, que pasaran un ratito bueno, que aprendieran algo de lo poco que sabemos, y que, sobre todo, que pusieran en valor mentalmente y a nivel físico, que se sintieran orgullosos de nuestra zona, de nuestro terreno, porque tiene cosas muy importantes y además para poner Frentino orgulloso, poner en valor. Ya digo que aquí se decidió la suerte de toda Europa en estas fechas, en el 460, y esto parece que ha pasado totalmente desapercibido. No sé si han reconocido en el cómic a uno de los que salía en el cómic. ¿A alguien le suena la figura de uno de ellos, de un cristiano? ¿La cara? ¿No? Bueno, es nuestro actor Ginés García Millán, al que le pedimos autorización para ponerlo en el cómic, porque además, bueno, hay un proyecto como siempre, estas cosas, a ver si encontramos financiación alguna vez, para hacer una película, que esto sí que realmente le daría a la zona una proyección brutal. Esto sí que de verdad, una película esta que empezara a verse. En fin, de momento no tenemos financiación, estamos intentándolo, pero que él dijo que él quería hacer de Alonso Fajardo el Bravo en caso de que se hiciera la peli. A cambio dijo, vale, pues yo cedo mi imagen para el cómic, por eso aparece ahí. Bueno, y bueno, nada, decirles que ha sido un placer, de verdad, un privilegio estar aquí de nuevo en este sitio tan hermoso, y en Mazarrón, a la que me une muchas cosas, entre otras que tengo parte de familia aquí, mi primo Ginés, que está esta noche, al que le hubiera encantado ver a mi madre, y bueno, mi madre falleció hace algún tiempo, y al que quería mucho, y mi padre también, lo apreciaba muchísimo, lo sabes que es así. En fin, está él y una nieta de él, la continuidad de la familia, y el año pasado también estuvieron aquí cuando presentamos, no ha podido estar su mujer, pero bueno, están ellos. Y además yo recuerdo mucho de adolescente venir mucho por aquí, por Mazarrón y por el puerto, y me fascinaba absolutamente la vida que había aquí y tal. Yo venía de Lorca, que no había visto muchas cosas, y venía aquí, las playas, por favor, esto que hay. Y siempre se me ha quedado grabado. No sé si sigue siendo igual, porque no he vuelto después muy a menudo, pero supongo que sí. Tenéis un paisaje fantástico, y sé que lo cuidáis mucho, y que el ayuntamiento pues también está muy por la labor. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Por supuesto, Pedro, decirte que estoy a disposición tuyo y del ayuntamiento y del pueblo de Mazarrón para cualquier cosa en la que pueda yo colaborar y echar una mano. Y bueno, hay libros a disposición de todos los que quieran, lo firmaré con mucho gusto. El que quiera, pues no se lo firmo. Y ya hablaremos otro día más tranquilamente de la ruta cuando esté en marcha, para que podamos incluir Mazarrón y para que puedan hacer un viaje desde aquí cuando quieran todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón, muy buenas noches, un placer haber estado aquí. Muchas gracias.